Me siento obligado a compartir esta historia con ustedes sin demora. No es por fama o reconocimiento, sino porque siento una urgencia apremiante, como si el tiempo mismo se me escapara de las manos. Experimenté algo que cambió mi vida para siempre: morí. En ese momento de muerte, Jesús me reveló una verdad tan profunda que contiene la clave para extinguir el fuego que consume Arizona. Les ruego que se queden conmigo hasta el final de esta historia, no por mi bien, sino porque no puedo llevar esto sola. Los necesito a ustedes, sus oraciones y la fuerza colectiva de todos los que escuchan esto. Antes de sumergirme en el tema, permítanme preguntarles, ¿ustedes y su familia están a salvo de los incendios? ¿Están lejos del peligro? Si están leyendo esto de manera segura, les insto a que se tomen un momento para orar. Oren por aquellos cuyas vidas han sido trastocadas, por las familias que lo han perdido todo y por los bomberos que arriesgan sus vidas en el frente. Juntos, a través de la fe y la acción, podemos crear una onda de esperanza y significado. Esta historia es donde comienza. Quizás te preguntes por qué Dios eligió a alguien como yo para transmitir semejante mensaje. Yo me he preguntado lo mismo incontables veces. Tal vez sea por lo que soy, bombero, aunque ahora estoy jubilado. Mi nombre es David, aunque muchos me conocen por el apodo de Blas. Tengo 63 años y mi vida ha estado profundamente entrelazada con el fuego, tanto como fuerza de destrucción como llamado a servir. Blas era el nombre que me dieron mis compañeros de equipo, una insignia de honor que llevaba el peso de los años que pasé caminando en el corazón del peligro. La lucha contra incendios definió mi juventud, una época en la que correr hacia infiernos en llamas era tan natural para mí como respirar. Pero la jubilación lo cambió todo. El caos de las llamas dio paso a la quietud de la vida en mi tranquilo hogar de Arizona. Ahora, mis días están llenos de cantos de pájaros y el susurro de las hojas, un marcado contraste con los rugientes incendios de mi pasado. En la quietud, a menudo me encuentro reflexionando sobre esas ardientes batallas. Hay una extraña mezcla de miedo y fe cuando te paras frente a un muro de llamas, sin saber si saldrás con vida. Cada vez que lo hacía, rezaba. No por miedo, sino porque sabía que Dios era mi fuerza, mi escudo. No puedo expresar con palabras la sensación, pero siempre había una presencia invisible, una protección divina que estabilizaba mis manos y guiaba mis pasos. Ahora, la edad me ha alcanzado. Mi salud no es la que solía ser, e incluso las tareas más sencillas me recuerdan mis limitaciones. Hay días en los que me duele el cuerpo por el peso de mi valentía pasada, y noches en las que el silencio parece demasiado fuerte. Sin embargo, a pesar de todo, mi esposa, Laura, ha sido mi apoyo inquebrantable. Ha estado a mi lado en cada desafío, cada cambio, y su amor ha sido una fuente constante de consuelo. Sin embargo, últimamente, una pesadez inexplicable se ha apoderado de mí. Siento que algo monumental está en el horizonte, algo que requerirá cada pizca de fe que poseo. Estas no son solo las reflexiones de un bombero que envejece, es un tirón en mi alma, un llamado que no puedo ignorar. El nuevo año de 2025 llegó con una mezcla de esperanza y celebración para la mayoría, pero para mí, trajo una batalla que no esperaba. Una fiebre alta me dejó postrada en cama y exhausta. La enfermedad minó mis fuerzas y me pregunté si alguna vez me recuperaría. Mientras luchaba por recuperar mi salud, el 7 de enero se desató un incendio forestal que envolvió el bosque nacional de Tonto y se propagó con una ferocidad aterradora. Mi esposa y yo fuimos evacuados de nuestra casa y buscamos refugio en un refugio. Por primera vez, me sentí completamente indefenso, incapaz de contribuir a los esfuerzos de extinción del incendio. El hombre que una vez corrió hacia las llamas ahora estaba sentado como un observador impotente, viendo cómo se desarrollaba la devastación. Cuando mi fiebre empeoró, sucedió algo extraordinario. En la neblina de la enfermedad, tuve una visión, un momento tan vívido que era tan real como el suelo bajo mis pies. La habitación a mi alrededor se desvaneció, reemplazada por una escena de fuego ardiente. Pero este no era un incendio común. No era el tipo de fuego que había combatido durante toda mi vida.
Estas llamas eran de otro mundo, consumían todo a su paso sin calor ni humo. En medio de las llamas estaba Jesús. Su presencia era abrumadora, una mezcla indescriptible de dolor, compasión y autoridad. Su mirada se encontró con la mía, atravesando mi alma, diciendo mucho sin una sola palabra. A su alrededor, el fuego parecía estar vivo, como si llevara un mensaje demasiado profundo para las palabras humanas. En ese momento, sentí una verdad tan profunda que me sacudió hasta lo más profundo. Era una advertencia, un llamado a la acción y una revelación a la vez. Aunque todavía no lo entendía del todo, sabía una cosa, era un mensaje que debía compartir y ya no podía permitirme el lujo de dudar. Entonces, en medio de un sueño inquieto, de repente me desperté, jadeando. Mi fiebre era incesante y cada momento que pasaba me dejaba más agotado. El malestar era abrumador, un peso implacable que me oprimía. Apenas unas horas después, supe más sobre el incendio que arrasaba Arizona. Aunque la causa y la magnitud total de los daños seguían sin estar claras, una sensación de pavor intenso llenaba el aire. Todos a nuestro alrededor parecían sentirlo también, no era un incendio común. Era una catástrofe con el potencial de una destrucción inimaginable. Laura, mi esposa, me miró con una profunda preocupación grabada en su rostro. No pude hacer mucho más que tomar su mano y orar a Dios en silencio, tal como lo había hecho durante toda mi vida. Por favor, Señor, protégenos, susurré, aunque no tenía idea de qué podía hacer para ayudar en ese momento. Todo mi cuerpo me estaba fallando. La fiebre subió más y más, minando mis fuerzas y dejándome indefensa. Me dolían todos los músculos como si la enfermedad me estuviera consumiendo de adentro hacia afuera. El sueño no me ofrecía ningún alivio, sentía como si mi propia vida se estuviera escapando con cada respiración dificultosa. Una hora después, mi cuerpo se rindió por completo. Una violenta convulsión me invadió y sentí que perdía el control. Era consciente de que Laura me llamaba, su voz llena de pánico, pero sonaba distante, como un eco que se desvanece en el silencio. Entonces, de repente, todo se detuvo. Una sensación fría y escalofriante me envolvió, diferente a todo lo que había experimentado antes. Era como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo. Ya no sentía dolor, agotamiento ni las sensaciones físicas que me habían atormentado momentos antes. Pero la paz tampoco llegó, solo un profundo e inquietante desapego. Al mirar hacia abajo, vi mi cuerpo inmóvil sobre la cama. Laura estaba a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras suplicaba a los médicos que me salvaran. La escena me parecía surrealista, como si yo fuera un simple observador, observando desde algún plano desconocido de existencia. Una oleada de inquietud me invadió. Aunque me reconocí, me sentí completamente desconectado, como si ya no estuviera atado a este mundo. Sin embargo, no pude permanecer en ese pensamiento por mucho tiempo, ya que algo poderoso e implacable comenzó a alejarme. La sensación era indescriptible, una fuerza más allá del tiempo y el espacio, que me llevaba a través de un vasto e ilimitado vacío. No era ni oscuridad ni luz, sino algo completamente más allá de la comprensión. El viaje se sintió eterno, pero también instantáneo. Cuando el movimiento cesó, me encontré de pie ante una puerta monumental. No se parecía a ninguna puerta que hubiera visto antes. Era una puerta de fuego, sus llamas de un rojo intenso y brillante, ardiendo con una fuerza que parecía viva. Sin embargo, extrañamente, el fuego no me consumía ni me dañaba. Este fuego no era de este mundo, era un fuego que hablaba al alma, no al cuerpo. De pie allí, me sentí congelada, incapaz de moverme, pero llena de la sensación de estar en el umbral de algo mucho más grande que yo. La puerta irradiaba una luz extraña, hermosa y amenazante a la vez. No era solo una barrera física sino espiritual, como si cruzarla significara entrar en una verdad que no estaba lista para enfrentar. ¿Qué había más allá? ¿Por qué me habían traído allí? El fuego no era solo fuego, era juicio.
Un fuego que no destruía sino que revelaba y purificaba, quemando todo lo que era indigno. Era el fuego de la verdad, el fuego que deja al descubierto el alma. Mientras estaba allí, paralizada, la puerta comenzó a brillar más. De la luz surgió una figura, una que reconocí de inmediato. Era él. El Señor Jesús estaba de pie ante mí, su presencia irradiaba un amor y una autoridad tan poderosos que era casi abrumador. Su luz brillaba con un resplandor que apenas podía comprender, y sin embargo no me cegó. Me envolvió en paz y reverencia. Cuando habló, su voz resonó no solo en mis oídos sino en lo más profundo de mi ser. Era una voz que transmitía un poder inmensurable y un amor ilimitado. La humanidad se ha apartado de la fe, se ha vuelto arrogante y me ha negado. Es por eso que han ocurrido estos dolorosos acontecimientos. La llama es una señal, una advertencia de juicio. Pero todavía hay tiempo para dar marcha atrás, todavía hay tiempo para reencontrarse a sí mismos. Sus palabras atravesaron mi corazón como una espada, pero estaban templadas con compasión y perdón. Podía sentir la profundidad de la misericordia que ofrecía a quienes estaban dispuestos a volverse a él. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras algo muy profundo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Era como si finalmente se hubiera revelado la pieza faltante del propósito de mi vida. Antes de que pudiera preguntar nada, una imagen inquietante y vívida apareció ante mis ojos, una que llevaría conmigo para siempre. Vi multitudes de personas, vestidas con ropas elegantes, reunidas en una enorme plaza adornada con símbolos sagrados. Las cruces se erguían altas, firmes marcadores de la fe que había guiado a la humanidad durante milenios. Pero en lugar de reverencia, rompieron esas cruces, destruyendo los símbolos sagrados con deliberada malicia. Estas personas se burlaban de la fe, desestimándola como una reliquia obsoleta no apta para el mundo moderno. Un profundo dolor y tristeza se apoderaron de mi corazón mientras miraba. Eran ricos en riqueza material, estatus e influencia, pero despreciaban los fundamentos más vitales de la existencia humana, el amor, la paz y la gracia de Dios. La visión cambió y vi una ola de oscuridad que barría ciudades y pueblos, devorando a la humanidad. No se trataba de una oscuridad metafórica, sino de una fuerza malévola que consumía corazones y almas, cegándolos a las verdades eternas. Borraba la fe, extinguía la luz y dejaba a su paso desesperación y vacío. La ansiedad me agarraba mientras veía un mapa desplegarse ante mí. El mundo entero estaba envuelto en esa sombra. Arizona, un estado en el que había pasado años salvando vidas como bombero, se estaba ahogando en una oscuridad opresiva que sofocaba todo rastro de luz. Los incendios que vi no eran llamas comunes y corrientes. Eran manifestaciones de juicio, castigos nacidos de la arrogancia y el pecado colectivos. Estos incendios no solo consumían estructuras físicas, sino que devoraban almas, dejando tras de sí un vacío mucho peor que la muerte. En medio de las llamas, vi a los bomberos, hombres y mujeres fuertes y resilientes, como los que yo había estado a mi lado, luchando desesperadamente contra el infierno. Usaban agua, arena y todas las herramientas a su disposición, pero las llamas consumían todo, incluso su esperanza. Sus esfuerzos eran inútiles y se convirtieron en fantasmas, sombras de sí mismos, persiguiendo una fuerza imparable. Una ola de desesperación me invadió. Pensé en mis días de juventud, cuando me había mantenido firme frente a los incendios furiosos, confiado en mi fuerza y mi propósito. Pero ahora, frente a este fuego inextinguible, me sentí impotente. Ya no era un héroe, solo un hombre viejo y frágil, que observaba impotente cómo la destrucción consumía el mundo que amaba. Entonces, su voz volvió a sonar, tranquila pero autoritaria, llena de amor pero también de una solemne advertencia. Esta llama no es del mundo material. Nace de la incredulidad, el orgullo y el pecado acumulados durante generaciones. Solo el arrepentimiento y la fe pueden extinguirla. Sus palabras me golpearon como un trueno, sacudiéndome hasta lo más profundo. Mi mente se agitó, repasando rápidamente los pecados y los fracasos de la humanidad.
¿Podría ser que nuestra arrogancia colectiva y nuestro rechazo de la gracia nos hubieran traído a este punto? ¿Eran estos incendios un castigo o una advertencia final y desesperada? Me pregunté, ¿cómo podemos apagar estas llamas? ¿Cómo podemos salvar a quienes están atrapados en la oscuridad, ajenos al peligro que corren? El vacío dentro de mí creció, haciendo eco de la desesperación que vi en las llamas. Estos incendios no solo consumían la vida, sino que devoraban la esperanza misma, dejando solo cenizas a su paso. Comprendí algo: ningún esfuerzo humano, ninguna herramienta o fuerza, podría extinguir estas llamas. Solo el arrepentimiento genuino, un sincero regreso a la fe, podría detener la destrucción. Incluso cuando el miedo y el dolor me abrumaban, una pequeña brasa de esperanza comenzó a brillar. ¿Todavía había tiempo? ¿Podría la humanidad cambiar su rumbo? ¿Y yo, en mi debilidad, podía desempeñar un papel en esa transformación? El Señor siguió mostrándome escenas desgarradoras, cada una más agonizante que la anterior. Vi innumerables almas atrapadas en la oscuridad, consumidas por llamas eternas. Gritaban de angustia, sus gritos perforaban el vacío, pero nadie acudía en su ayuda. Esas almas estaban perdidas, sumergidas en un mar de fuego sin fin. Sus rostros estaban deformados por la desesperación, sus ojos hundidos, llenos de miedo y arrepentimiento. Sus gritos de perdón resonaban en la oscuridad, solo para ser tragados por su vacío consumidor. Me quedé allí, indefenso, presenciando su tormento. Sus gritos, sus súplicas, era una sinfonía de dolor que atravesaba mi alma. Sentí que estaba de pie al borde de un abismo, mirando fijamente una agonía sin fin. ¿Por qué está pasando esto?, pregunté, con la voz temblorosa de angustia. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No eran solo sus pecados, eran los de todos. La arrogancia, la incredulidad y el rechazo colectivos de la humanidad hacia Dios nos habían traído a este punto. Los murmullos de asombro del personal médico eran débiles comparados con la certeza que crecía dentro de mi corazón. Había estado muerta, de eso estaba segura, pero ahora estaba viva, renovada tanto en cuerpo como en espíritu. No había una explicación científica para lo que había sucedido. No era algo que la medicina o la lógica pudieran explicar. Fue un milagro, una intervención divina, y trajo consigo un propósito mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. Mientras me sentaba en esa cama de hospital, los vívidos recuerdos de lo que había presenciado regresaron a mi mente. Las llamas eternas, los gritos de las almas perdidas y la mirada compasiva pero afligida del Señor, eran tan reales para mí como los rostros de quienes ahora me rodeaban. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda determinación. Dios me había salvado, no solo para vivir, sino para dar testimonio de lo que había visto. El mensaje era claro: la humanidad estaba en una encrucijada y el tiempo para elegir entre la luz y la oscuridad se estaba agotando rápidamente. Los médicos y las enfermeras empezaron a hacer preguntas, sus voces estaban cargadas de incredulidad y asombro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás viva?, preguntaron. Pero sus palabras se sentían distantes, como ecos en un espacio vasto. Cerré los ojos por un momento, agradeciendo a Dios en silencio por esta segunda oportunidad. Luego, con una calma que apenas podía entender, comencé a hablar. Esto no es un milagro del cuerpo, dije. Es un milagro del alma. Me han dado una misión y debo cumplirla. Su confusión era evidente, pero no necesitaba que lo entendieran, todavía no. Este mensaje no era solo para ellos. Era para el mundo. Sabía que el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos. El escepticismo, el ridículo y la resistencia eran inevitables, pero el peso de la misión que me habían confiado era mucho mayor que cualquier temor o duda. Yo estaba viva por una razón: compartir la verdad, llamar a otros al arrepentimiento y guiarlos de regreso a la luz de Dios. Cuando di mis primeros pasos al salir del hospital, sentí una fuerza dentro de mí que no era mía. Era una fuerza nacida del propósito, del llamado divino y de la esperanza.
Las llamas eternas que había visto no eran solo una advertencia, eran un llamado a la acción. Y con cada paso que daba, la urgencia de ese llamado resonaba profundamente dentro de mí. Esa era mi misión ahora, despertar los corazones de aquellos que aún tenían una oportunidad, compartir el mensaje de salvación y esperanza, y recordarle a la humanidad que incluso frente a la desesperación, el amor de Dios es más grande. Cuando miré por la ventana esa noche, una fuerza invisible parecía impulsarme hacia adelante. Sentí que no solo había sido de vuelta a la vida, sino que había sido de vuelta a la acción, a cumplir algo más allá de la comprensión humana. Sabía que tenía que compartir lo que había visto, para advertir a los demás para que no cayeran en la misma oscuridad. Con una mezcla de determinación y aprensión, me dirigí a mi esposa, Abigail, la que siempre había sido mi fuente de apoyo inquebrantable. Le conté sobre mi experiencia, sobre lo que había presenciado y sobre las palabras que el Señor me había dicho. Pude ver la preocupación en sus ojos, pero también había un destello de confianza y paciencia. Cuando terminé, no parecía sorprendida. Era como si hubiera sentido desde el principio que esto no era una coincidencia sino parte de un plan mayor. Tomó mi mano, asintió y dijo suavemente, «Se te ha mostrado lo que pocos ven. Ahora, debes compartirlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, este es tu llamado». Sus palabras me dieron fuerza y el sentido de responsabilidad dentro de mí se hizo aún más fuerte. No podía permanecer en silencio sobre lo que había experimentado. Necesitaba transmitir este mensaje a todos, advertirles sobre la elección vital que me esperaba. Dios me había confiado esta misión y no podía alejarme de ella. Me di cuenta de que se me había dado una oportunidad que la mayoría nunca tendría. Había visto el juicio, pero también había vislumbrado esperanza y salvación. Si no compartía este mensaje, si no hacía todo lo que estaba a mi alcance para detener ese fuego, no podría vivir conmigo mismo. A la mañana siguiente, comencé a reunirme con tantas personas como pude. Para mi sorpresa, ya no me sentía cansado ni débil, incluso después de caminar por la sombra de la muerte. Una fuerza que no había conocido antes llenó mi cuerpo y mi alma, como si cada fibra de mi ser estuviera alimentada por un propósito divino. Compartí mi historia con todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. Hablé del fuego inextinguible y del juicio que la humanidad enfrentaría si no regresaba al Señor. Este no es un fuego común, les dije. Esta es la ira de Dios. No se puede extinguir con agua, arena ni ninguna herramienta del hombre. Es una consecuencia de nuestra incredulidad, nuestro orgullo y nuestros pecados. Al principio, la gente me miraba con ojos escépticos, descartando mis palabras como las divagaciones de un hombre abrumado por el miedo o el trauma. Creían que los incendios en California eran solo otro desastre natural que los bomberos pronto controlarían. Se aferraron a sus suposiciones, sin querer ver más allá de la superficie de los acontecimientos. Pero a medida que las llamas se extendían e intensificaban, sus dudas comenzaron a flaquear. El fuego desafiaba todos los esfuerzos humanos por contenerlo. Los helicópteros, las gotas de agua y otras medidas de extinción de incendios parecían impotentes ante su furia implacable. Las llamas devoraron todo a su paso, reduciendo barrios y ciudades enteras a cenizas. Vi la comprensión naciente en sus ojos, la inquietante verdad de que esto no era un desastre común. Esto era algo mucho más allá de la comprensión o el control humanos. Era un mensaje divino, una advertencia a un mundo desobediente. En medio de este caos, algo inesperado comenzó a suceder. Algunas personas que me habían descartado como delirante comenzaron a acercarse a mí con genuina curiosidad. Empezaron a hacerme preguntas sobre la fe, el arrepentimiento y las llamas eternas que había presenciado. Poco a poco, abrieron sus corazones y juntos oramos. Esos momentos fueron profundos. Lo que comenzó como conversaciones dispersas se convirtió en oraciones compartidas y esperanza colectiva. Vi cómo la fe se encendía en las almas de quienes alguna vez habían sido escépticos. No solo escucharon, sino que también comenzaron a actuar.
Compartieron la historia con sus amigos y familiares, difundiendo el mensaje del arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios. Me di cuenta de que no solo estaba contando mi historia, estaba ayudando a otros a sentir la verdad de lo que había experimentado. Su nueva fe se convirtió en una fuente de luz en medio de la oscuridad. Con cada oración, cada conversación y cada acto de arrepentimiento, la esperanza comenzó a crecer. Cada vez más personas se unieron, cada una sumando su voz al mensaje. Lo que comenzó como el testimonio de un solo hombre se convirtió en un movimiento. Juntos, comenzamos a reconstruir no solo nuestra comunidad sino también la fe que se había perdido. Pero mientras esta esperanza crecía, el fuego seguía ardiendo, consumiendo todo a su paso. Nuestra ciudad estaba envuelta en oscuridad, no solo por el humo y las cenizas, sino por el dolor y la desesperación que llenaban los corazones de las personas. Parecía que estábamos al borde de un abismo, donde toda esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, en ese momento oscuro, sentí una profunda certeza: el fuego podía detenerse, no con el esfuerzo humano, sino con la fe. El mensaje de Dios era claro. Solo el arrepentimiento y el regreso a Él podían extinguir las llamas eternas. Su amor todavía estaba allí, ofreciendo salvación a quienes se volvieran atrás. Pero también advirtió sobre las terribles consecuencias de continuar en la incredulidad y el orgullo. Me quedé de pie en medio de las ruinas, pero mi alma estaba llena de esperanza. Oré para que quienes me rodeaban, quienes escucharon mi historia, reconocieran la verdad y actuaran. Este no era el final. Era una oportunidad para un nuevo comienzo, para un avivamiento de la fe y el espíritu. Ahora, más que nunca, veo la urgencia de difundir este mensaje. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras las llamas de la destrucción arden. Hago un llamamiento a cada persona, cada familia y cada comunidad para que se unan en esta misión. Compartan la historia. Compartan la verdad. Que el mundo sepa que la salvación está en el arrepentimiento y la fe. Si no actuamos, las llamas que presencié serán solo el comienzo de un desastre mucho mayor, que consumirá no solo nuestros cuerpos sino también nuestras almas. Pero también creo en el poder de un solo corazón transformado. Si cada uno de nosotros lleva este mensaje a otro, una ola de despertar se extenderá por toda la humanidad. Este es el llamado a la acción. Juntos, podemos volver a Dios, extinguir las llamas y entrar en su luz de salvación. He visto lo que nos espera si no cambiamos nuestro camino. He caminado por el fuego, no solo el fuego de la destrucción, sino las llamas eternas del juicio que esperan a quienes rechazan la verdad. Esta no es una mera advertencia, es un llamado a la acción. El fuego que presencié no se parece a ningún otro fuego conocido por el hombre. Está alimentado por el orgullo, la incredulidad y los pecados de la humanidad. No solo consume cuerpos sino también almas, dejando tras de sí desesperación y vacío. Sin embargo, incluso en medio de las llamas, vi esperanza, un camino hacia la salvación para quienes se humillen, se arrepientan y regresen a Dios.